Hola a todos. Algo que quizá nos hayamos preguntado alguna vez es si, al igual que la vida en la Tierra o las estrellas, las galaxias también envejecen. Y también, ¿por qué no? ¿Qué es lo que estamos viendo cuando vemos, por ejemplo, la imagen de una galaxia espiral? ¿Qué es lo que sucede en cada lugar? ¿Qué es lo que hay en el centro que brilla tanto? Hay quien cree que es el agujero negro. Ya sabemos que en realidad los agujeros negros no emiten luz, así que lógicamente no puede ser eso. Así que en este vídeo vamos a hacer algo diferente a las últimas semanas y los últimos meses, porque vamos a hablar de cómo envejecen las galaxias, o de al menos cómo se cree que sucede, y de qué es lo que vemos en, por ejemplo, una imagen de una galaxia espiral o en una colisión de galaxias, porque es una parte importante de ese proceso de envejecimiento de galaxias. Así que, ya digo, es algo diferente, pero espero que sea entretenido y sobre todo que sea algo instructivo, porque además vamos a utilizar un par de galaxias que son muy conocidas y una galaxia elíptica con la que se podrá entender mejor todo este proceso. Vamos a comenzar hablando de galaxias espirales, y específicamente vamos a utilizar esta, que es Messier 83, se la conoce como el Molinillo Austral, también se la conoce como la galaxia de los 1000 rubíes, es un nombre que vi una vez en una web que es la de la imagen del día de la NASA, y me parece que es un apodo que describe muy bien cómo es esta galaxia, porque el porqué de esos 1000 rubíes es todas estas zonas rojas que vemos que parecen rubíes, y que además tienen que ver con qué está sucediendo en la galaxia. Así que vamos a comenzar hablando primero de las galaxias espirales. ¿Por qué? Porque lo que se cree es que la mayoría de las galaxias comienzan su vida como galaxias espirales. Aquí estamos hablando de galaxias grandes, porque es verdad que hay también galaxias irregulares, que son mucho menos masivas y que no tienen por qué tener siquiera forma de espiral. Un ejemplo de galaxia irregular, de hecho dos, son las nubes de Magallanes, que se pueden ver desde el hemisferio sur de la Tierra, la pequeña y la gran nube de Magallanes. En este caso estamos hablando de una galaxia más o menos grande, Messier 83, y lo que tenemos aquí son varias cosas que seguramente nos llamen la atención. Una es los brazos espirales. Messier 83 tiene uno por aquí, otro por aquí, dos, y luego, bueno, aquí hay un brazo más, podríamos decir, por aquí parece que viene otro. Tiene dos brazos espirales, 4, y la mayoría de galaxias espirales van a tener también entre 2 y 4. ¿Por qué tienen este aspecto? En el caso de las galaxias espirales, se debe básicamente a que hay una onda de presión que recorre la galaxia desde el exterior hasta el centro y de vuelta al exterior, y es como una ola que va recorriendo la galaxia, y las estrellas se van concentrando, las estrellas y el gas están más concentradas en la cresta de la ola y están menos concentradas en la zona más baja de la ola, si lo queremos visualizar así. Es decir, podemos imaginar que hay dos olas y las estrellas se acumulan en la zona más alta de esas olas, creando este aspecto de brazo espiral. No es por la rotación de la galaxia, porque si fuese solo por eso, por la velocidad de rotación, en realidad seguramente las galaxias espirales deberían tener más brazos, tendrían, la cifra la pongo yo, 6, 8, y serían más pequeños, serían más compactos. Así que el mecanismo que provoca la formación de los brazos de una galaxia espiral es ese. Pero al margen de esto hay varias cosas que hay que mencionar. Por un lado, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en el centro? ¿Qué es esto aquí tan claro? Hay gente que erróneamente puede caer en la tentación de pensar que esto es el agujero negro. Y sí, es cierto que en el centro de galaxias grandes hay un agujero negro supermasivo, pero ya sabemos que los agujeros negros no emiten luz. Así que si no es luz de un agujero negro, porque lógicamente eso no puede suceder, tampoco es la luz del disco de acreción a su alrededor, el material que tiene a su alrededor, que es lo que estamos viendo aquí. En el centro de las galaxias, sean espirales, sean elípticas, incluso irregulares, la mayor parte de las estrellas se concentran en la región central. No solo eso, la mayoría de las estrellas de la región central son más bien viejas, y eso hace que tengan un tono amarillento. Las estrellas más viejas, las que viven miles de millones de años, no son tan masivas y su luz es más amarillenta que azul. ¿Por qué los brazos espirales de las galaxias son azules? Al margen de estas zonas rojas que podemos ver en el caso de Messier 83. La mayoría de la formación de estrellas en una galaxia espiral tiene lugar en los brazos de la galaxia. Y la mayoría de las estrellas que van a dominar el brillo de una galaxia son las estrellas más jóvenes y más masivas. En realidad va de la mano. Cuanto más masiva es una estrella, menos tiempo vive. Y además, las estrellas más masivas son más cálidas, y al ser más cálidas, son más azules. Las estrellas más viejas son menos masivas, y por eso son menos azules. Así que esto que vemos aquí, todo esto que vemos aquí azul, que está en todas partes de la galaxia, son cúmulos de estrellas jóvenes, masivas, que iluminan
el entorno a su alrededor y dan ese tono azul tan característico. Y finalmente tenemos estas regiones rojas, que ya en este caso en particular se puede ver que hay multitud de ellas. ¿Qué son? Son zonas de formación de estrellas, son regiones de formación de estrellas, regiones H2 es como se las llama, y aquí es donde está teniendo lugar el proceso de formación de nuevas estrellas. Es decir, todo esto, todos esos lugares que vemos aquí en rojo, incluso hay algunos cerca del centro de la galaxia, son lugares donde están naciendo nuevas estrellas. Y esto lo vamos a ver en cualquier imagen que veamos de cualquier galaxia. Hay cosas que a lo mejor no veremos, los brazos espirales a lo mejor no los vemos en una galaxia irregular, a lo mejor no hay muchas regiones de formación de estrellas, pero en una galaxia espiral vamos a ver esto. Y en un vídeo repasaremos lo que es la anatomía de una galaxia espiral, hablaremos del bulbo, hablaremos del disco fino, hablaremos del halo, donde hay estrellas todavía más viejas que en el centro, es donde se concentran las estrellas más viejas, eso es donde se concentran los cúmulos globulares, que se plantea que al menos en algunos casos serán en realidad los núcleos de viejas galaxias más pequeñas que fueron devoradas por la galaxia grande en la que se encuentran, pero de eso hablaré en otro vídeo. En este lo que quiero es hablar de la evolución de las galaxias. Lo que se cree, ya lo decía antes, es que las galaxias comienzan su existencia como galaxias espirales. ¿En qué se convierten, por tanto, cuando envejecen? Se convierten en galaxias elípticas. ¿Qué es una galaxia elíptica? Es esto. Esto es una galaxia elíptica. La diferencia es clara. La diferencia entre una galaxia espiral y una galaxia elíptica es evidente. Esto podría parecer una estrella y el brillo en su entorno, pero no es así. Esto, que es el centro de la galaxia elíptica que estamos viendo, que es IC 2006, es el brillo de miles de millones de estrellas en una región muy pequeña, y en el resto de la galaxia nos encontramos el brillo de millones de estrellas que están mucho más separadas entre sí. ¿Por qué aquí no hay una estructura espiral? ¿Por qué no se ven detalles, no se ven regiones de formación de estrellas? Porque el proceso de formación de estrellas en las galaxias elípticas ya ha terminado, ya no hay formación de estrellas, ya se ha agotado el material. Y además, la diferencia entre una galaxia elíptica y una galaxia espiral, una diferencia muy importante es que si os fijáis aquí en esta imagen de Messier 83, Messier 83 la vemos de frente. Pero ¿qué pasa si la vemos de perfil, como estas dos galaxias que vemos aquí? Vemos que en realidad son galaxias de disco, es decir, están achatadas. Y por tanto, esta es la gran pista. Las galaxias elípticas no están achatadas, son elípticas, como dice el nombre, algunas son más esféricas, otras son más elípticas, pero no son galaxias de disco, que es el nombre que se les da. ¿Por qué? Porque las órbitas de las estrellas en torno al centro de la galaxia, en una galaxia elíptica, son caóticas. O por lo menos, no necesariamente caóticas, pero son en cualquier orientación, en cualquier plano respecto al centro de la galaxia. Es decir, habrá estrellas que tengan una órbita polar respecto al centro, cuando es vertical, es una órbita polar. Otras, sin embargo, tendrán una órbita ecuatorial, más o menos en el plano del centro de la galaxia, otras en un plano que estará inclinado en mayor o menor medida, y eso es lo que hace que haya una forma mucho más irregular. Las estrellas están repartidas por todas partes. Aquí no hay una ola que agrupe las estrellas en un lugar en particular, por eso no hay una estructura. Pero además, aquí nos falta una pieza más, y es ¿cómo se pasa de una galaxia espiral a una galaxia elíptica? ¿Cómo pasamos de esto, una galaxia como Messier 83, a esto? Por extraño que pueda parecer, el ingrediente es otra galaxia. Hace falta otra galaxia. Y es algo que nos resulta muy familiar y que suena mucho más catastrófico de lo que es, porque en realidad es una parte de la vida de las galaxias, una parte de la evolución de las galaxias, y son las colisiones entre galaxias. Y un ejemplo de colisión de galaxias que es, a mí por lo menos me gusta mucho, porque me parece espectacular, las galaxias antena. Son también conocidas como el objeto ARP-244. ARP es las iniciales del catálogo de galaxias peculiares, básicamente. ¿Y por qué peculiares? Porque aquí no vemos una galaxia espiral, no sabemos muy bien qué estamos viendo, y además vemos que, si nos fijamos en ella, vemos que no es una galaxia espiral, pero tiene regiones de formación de estrellas, tiene estos canales oscuros que no he mencionado todavía. Y al mismo tiempo, no es una galaxia de disco. Parece que estemos a medio camino entre una galaxia espiral y una galaxia elíptica. Y en cierto modo es así. Lo que sucede cuando colisiona una galaxia con otra es que los agujeros negros supermasivos en el centro de cada galaxia se atraen, y todas las estrellas, todo el gas, todo el material que arrastran consigo,
empieza a interactuar en esa colisión. Por extraño que pueda parecer, las colisiones entre estrellas son rarísimas, es muy poco frecuente que una estrella de una galaxia colisione con la de otra en el proceso de colisión. Es verdad que hay miles de millones de estrellas en una galaxia o incluso billones de estrellas, pero el espacio que ocupan es muy grande. Así que es poco frecuente que haya colisiones de estrellas, pero en el centro de las galaxias sí que hay mucho más movimiento porque esos dos agujeros negros supermasivos se van a fusionar. Se van a convertir en un agujero negro supermasivo más masivo y esas dos galaxias pasarán a ser una sola. Y ese proceso es muy caótico y es muy importante en la vida de una galaxia espiral o de las dos galaxias espirales. Si están implicadas dos galaxias espirales, puede ser por ejemplo también una galaxia espiral y una galaxia elíptica, porque cuando el gas de las dos galaxias colisionan, ¿qué es lo que sucede? El gas se comprime y se desencadena un episodio de formación de estrellas. Si os fijáis aquí, todavía se pueden reconocer los centros de las dos galaxias. Uno está aquí, el otro está aquí. Es la zona donde hay más brillo y más amarillento. Es aquí donde está cada agujero negro supermasivo, aunque no lo podamos ver. Pero al mismo tiempo hay multitud de formación de estrellas. Hay multitud de regiones de formación de estrellas. Aquí algunas las tapaba yo, ahora las podéis ver aquí. Muchísimo proceso de formación de estrellas. Estas estrellas van a tardar millones de años en formarse. De hecho, la colisión va a tardar todavía miles de millones de años en terminar. Es un proceso muy largo. Y podemos ver que hay multitud de regiones de formación de estrellas. Aquí especialmente es donde hay una gran concentración de esas regiones de formación de estrellas en todas partes. Y al mismo tiempo también podemos ver que hay material, que hay estrellas que están más descolgadas, están siendo arrastradas por la colisión, pero un poco más descolgadas. ¿Qué pasa con todas estas zonas oscuras que vemos aquí, que también vemos aquí especialmente? Son simplemente regiones de más material, igual que sucede en una galaxia espiral, como en Messier 83, que la tenemos aquí. Estos lugares oscuros son simplemente concentraciones de más material, no tiene mucho más misterio que ese. Es lo que desde el punto de vista óptico se conoce como una nebulosa oscura. Son simplemente eso, son canales de gas, de más material, que hace que la luz de lo que se encuentre por detrás no pase con tanta facilidad. No es como en el resto de la galaxia, donde por ejemplo si os fijáis aquí se puede ver que de fondo hay galaxias, se puede ver a través de esa galaxia. En estas zonas donde el material es más denso, es más difícil. En otros casos hay que decir que también puede parecer una zona oscura y simplemente ser una zona de menor densidad, donde hay un claro o un oscuro, si lo preferís, simplemente porque hay menos material, ¿vale? Pero normalmente cuando es una zona marrón es porque es una zona de más material que impide que pase la luz de lo que se encuentra por detrás. Y en el caso de las galaxias antena, eso es lo que vemos. Eso es lo que estamos viendo en toda esta zona. Ya vemos que hay zonas de material que están lejos de la zona de acción, de la zona de colisión. Aquí, de hecho, podemos ver que hay una galaxia de fondo, aquí hay otra, aquí abajo hay otra. Así que cuando una galaxia espiral choca con otra, los agujeros negros supermasivos en el centro de esas galaxias empiezan a interactuar entre sí y poco a poco las galaxias que tienen eso en su entorno van transformándose y se pasa de una galaxia espiral como puede ser Messier 83 a una galaxia elíptica como puede ser IC 2006. No necesariamente así de espectacular, hay muchas colisiones de galaxias y esta, ya digo, creo que es una de las más espectaculares desde el punto de vista visual, pero este es el futuro de la Vía Láctea y Andrómeda. La Vía Láctea y Andrómeda son dos galaxias espirales, esto lo hemos mencionado muchas veces en YouTube, que van a colisionar en aproximadamente unos 5.000 millones de años. Más o menos va a coincidir con el final de la vida del Sol. Y unos 5.000 millones de años después aproximadamente, o 10.000 millones de años después, de esas dos galaxias espirales que colisionarán y a lo mejor, quién sabe, incluso dejarán algo tan espectacular como las galaxias antena durante varios miles de millones de años, quedará una galaxia elíptica que será más o menos parecida a IC 2006, donde ya no habrá ningún tipo de estructura, no habrá ninguna región de formación de estrellas, no habrá nada. ¿Por qué no hay ningún tipo de formación de estrellas en una galaxia elíptica? Las colisiones de galaxias tienen un factor añadido que es importante. Ya vemos que una galaxia espiral, entre comillas, normal y corriente, como Messier 83, como la galaxia del Molinillo Austral o de los 1000 rubíes, hay formación de estrellas. Estas regiones son lugares donde se están formando estrellas. La mayor parte de las estrellas de la vida de una galaxia no se forman cuando la galaxia está sola, se forman durante las colisiones. Cuando el gas y el material de otra galaxia comprime, choca con el gas de esa galaxia y desencadena
un proceso de formación de estrellas, así que en esta colisión hay muchas estrellas que se están formando, hay mucho material, por tanto, de esas galaxias que está siendo utilizado para formar nuevas estrellas, y lo que sucede es que cuando llegamos a una galaxia elíptica, el material para formar estrellas se ha agotado. Si no por completo, casi por completo. De hecho, las galaxias elípticas por lo general no generan nuevas estrellas, no están formando nuevas estrellas y desde esa perspectiva se puede decir que son galaxias muertas. Es decir, seguirán brillando mientras tengan estrellas que vayan envejeciendo y vayan llegando al final de sus vidas, porque evidentemente su brillo seguirá siendo visible. El brillo de miles de millones de estrellas, por viejas que sean, seguirá siendo visible. Pero, ¿por qué no es azul esta galaxia? Porque sus estrellas, las que tiene, ya son estrellas más viejas, las estrellas más masivas, más cálidas, mueren a los pocos millones de años de vida, y quedan las estrellas menos masivas, más frías, que viven miles de millones de años o incluso billones de años, como las enanas rojas. Y eso es lo que sucede en la vida de una galaxia espiral. Claro, ¿en qué escala sucede esto? Puede ser miles de millones de años, en algunos casos, depende de lo cerca que estén unas galaxias de otras, y en otros casos será decenas de miles de millones de años o incluso cientos de miles de millones de años a raíz de diferentes colisiones con otras galaxias. De hecho, en el caso del grupo local, del grupo de galaxias que forma la Vía Láctea, Andrómeda, la galaxia del Triángulo, que es una galaxia espiral, que es... A veces se dice que es satélite de Andrómeda, hay quien la considera una galaxia independiente, pero en cualquier caso es la otra gran galaxia del grupo local, y todas las galaxias pequeñas que tienen como satélites tanto la Vía Láctea como Andrómeda están en proceso de atracción gravitacional y en proceso de futura colisión. No solo la Vía Láctea y Andrómeda van a colisionar dentro de unos 5.000 millones de años, más o menos eso decir que a lo mejor unos 1.000 millones de años después, hay quien dice que quizás antes de que comience la colisión con la Vía Láctea y Andrómeda, no está muy claro exactamente cuándo, pero en algún momento, una vez que comience esa colisión o un poquito antes, la galaxia del Triángulo también chocará con la Vía Láctea y con Andrómeda. Y las galaxias satélite de la Vía Láctea y Andrómeda también chocarán con las dos galaxias, con la Vía Láctea y con Andrómeda, o en el futuro con el nombre que se le da es Lactómeda, a la galaxia elíptica que resultará de esa colisión. Y eso lo que quiere decir es que si avanzamos lo suficiente en el futuro, a un futuro, si ya 10.000 millones de años en el futuro nos parece muy lejano, probemos con 500.000 millones de años en el futuro. En ese futuro tan sumamente lejano, tan difícil de imaginar, en el que, por cierto, Próxima Centauri, por ejemplo, seguirá brillando. Próxima Centauri es una enana roja que se calcula que vivirá unos 3 o 4 billones de años, es decir, 500.000 millones de años sí es mucho, pero desde la perspectiva de Próxima Centauri ni siquiera habrá recorrido todavía el 20% de su vida, o el 25%. En ese futuro tan lejano, el grupo local dejará de estar formado por 3 galaxias grandes y una legión de galaxias pequeñas y estará formado por una galaxia elíptica gigante. Eso es lo que quedará después de cientos de miles de millones de años de colisiones entre galaxias. Así que eso es lo que os quería contar en este vídeo, el proceso de evolución de una galaxia desde una espiral a una galaxia elíptica, pasando por ese episodio de colisión de las galaxias antena, por ejemplo. Hay muchos otros ejemplos de galaxias en colisión, y terminando con una galaxia elíptica. Así que es, ya digo, algo diferente, porque hace mucho que no hago un vídeo de este tipo, más educativo, más instructivo, y creo que era un buen momento para hacer algo así, porque también es verdad que ahora mismo en cuanto a noticias no hay nada especialmente destacado, más allá de que en el momento en el que grabo este vídeo está por lanzarse el cohete Miura 1 aquí en España. En principio está todo en orden, así que veremos qué es lo que sucede, pero claro, no puedo esperar a que se haya lanzado para hacer un vídeo al respecto, y de todos modos lo va a cubrir todo el mundo. Así que habiendo dicho esto, ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, y no me queda mucho más que añadir, salvo que, como siempre, muchas gracias por estar ahí semana a semana. Espero que el vídeo os haya gustado, y lo que digo siempre, si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis de lo que quede de fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar. Y que ya sabéis que me podéis encontrar en redes sociales, en el blog, en astrobitacora.com, en el podcast, en iVoox, que me tenéis también en Twitch, y que si queréis más contenido de astronomía tenéis aquí el canal, tenéis todo lo demás, los libros, los podcasts, el propio blog, las redes sociales. Y si el vídeo os ha gustado, no lo suelo pedir, pero al final siempre me dicen es que tienes que hacerlo porque si no YouTube no le da visibilidad al vídeo. No olvidéis darle a me gusta y compartirlo. Lo dicho, no quiero robaros más tiempo, así que muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final, muchas gracias por estar ahí semana a semana, espero que el vídeo os haya gustado, y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!